Hola amigos de 5 días. Buenas noches, Gamal. Buenas noches. Bueno, la verdad, señores, que hoy en Educando la Mirada vamos a dar un paseo por el arte barroco, haciendo énfasis en las características de la escultura. La escultura barroca es bellísima, yo diría que es una de las más expresivas de toda la historia, que en sus piezas exhibe pues este dramatismo característico del barroco, este contraste. Bueno, Gamal, pero antes que todo yo quisiera que tú nos dijeras qué significa la palabra barroca y que me hicieras un escenario de cómo y por qué en respuesta a que surge este movimiento. Sí, fíjate, la palabra, hay muchas teorías, pero yo te voy a decir la que yo creo. La palabra barroco se deriva de baroque, que es una voz portuguesa que describe una perla irregular, porque así es el barroco. Sí, irregular. Ahora, filosóficamente, así como el Renacimiento tuvo el humanismo como filosofía, el barroco es el arte de la contrarreforma. O sea, una manera de combatir la reforma protestante. ¿Por qué razón? Porque Lutero le acepta a la iglesia un duro golpe. Y pasó algo que sucedió otra vez recientemente con Juan 23. Creo que fue del 60, Juan 23. O 50, a final de los 50, no lo voy a recordar, pero sé que es de esa época, porque había una crisis en la iglesia, nadie quería hacer cura, y Juan 23 usó una expresión que dijo, si no entra una brisa fresca nos morimos. Y fue un renovador de la iglesia, como este Papa actual, por ejemplo, que es muy dinámico, es diferente. Entonces, la iglesia comienza con la iglesia del Gesù en Roma, haciéndole unas vueltas a la fachada para dinamizar la iglesia. Es increíble, de ahí surgió todo un movimiento fantástico, que no fue religioso, porque hay mucha escultura pagana en el barroco, a pesar de ser un movimiento de contrarreforma. Y el más grande de los escultores barrocos, para mí, de todos, es Gian Lorenzo Bernini. Pero hay escultores extraordinarios, que veremos hoy rápidamente. Sí, porque comienza en Italia, pero se expande a muchísimos otros lugares, pero Bernini, ¿verdad? Y los italianos fueron los más importantes y los que No, la pauta. ahí, mira, también Francia. esos escultores que trabajaron en Versalles, Sí, como Girardon, sí. Pierre Puget, eran extraordinarios. Y en España es una En España imaginería fue religiosa. posterior. No, a España todo llegaba un poquito tarde, pero llegó. Martínez Montañés para mí es un tipo extraordinario. No daría tiempo, yo creo. Vamos a tener que hacer dos programas, definitivamente. Sí, vamos a hablar de los italianos. Hay un referente en la antigüedad, que entiendo yo, para la escultura barroca, y es el grupo de Laoconte y sus hijos, que también es algo escenográfico, es dramático, y es del siglo II después de Cristo. Plinio el Viejo explica la escultura completamente porque él la vio. Entonces, Laoconte fue un referente para mucha gente. Y recordemos también que en el Renacimiento ya, Miguel Ángel termina sus días siendo manierista. Tú ves las piedades de Miguel Ángel, son muy diferentes a la piedad vaticana, que es muy clásica, y al David, que es clásico. David, fíjate, tú no le ves violencia al David, como se lo va el de Bernini. Sí. David está estudiando a Goliat para matarlo, pero parece que no lo va a matar en ese momento. Al final del Renacimiento hubo un movimiento que va a anticipar lo que es el barroco. Y ahí yo citaría a alguien, para no meternos en Miguel Ángel, que Miguel Ángel él solo es un tema. Un gran escultor que es Juan de Bolonia, que nació en Francia, en Douai, pero él decía que él era italiano, porque él tuvo Florencia, en Roma, sobre todo en Florencia, básicamente. Los italianos le decían Giovanni da Bologna, Juan de Bolonia en español, pero es Jean Bologne. Y este escultor extraordinario, que había estudiado creo que en Amberes primero, se admira con Miguel Ángel, y creo que Juan de Bolonia llega a Roma con Miguel Ángel aún vivo, quizás vivió 5 o 6 años más. Para él Miguel Ángel era todo. Mira, hay una obra de ese señor en Florencia que a mí me sobrecogió, que es el rapto de Proserpina. Plutón se cogió con Proserpina y se la está llevando, mientras ella le grita a su madre que la rescate. Ese mármol, tú le ves los dedos en el muslo de ella y parece piel humana. Es una cuestión increíble. Es más, podemos empezar a mencionar artistas mientras los televidentes la pueden ir viendo las imágenes. Además que crea como un helicoidal que te va a anticipar lo que es la obra de Bernini, la obra de Juan de Bolonia. El barroco y la línea oblicua, la línea helicoidal, como que parece salirse de sus marcos, ¿verdad? Claro. Es lo que le da el gran movimiento a toda esta obra
sobrecargada, como generalmente es lo barroco. Y mira, hay una obra que está en las afueras de Florencia. La hizo alguien para su amante en una finca que tenía, que es El Coloso de los Apeninos. Yo no lo he visto nunca, porque me enteré tarde de que eso existía. Es impresionante. Es como un anciano que emerge de las rocas, pero es una cosa espectacular. Que está en ese lugar todavía. Está hecho con ladrillo, con piedra y con algo que se parece al cemento, porque esa es otra época, pero que se parece al cemento, no es el cemento Portland que nosotros conocemos, pero Jan Bologna para mí fue un artista extraordinario. Otra cosa importante a destacar de la escultura barroca, otro personaje también que está en ese intermedio para llegar a Bernini es Stefano Maderno. Stefano Maderno. Ahí, entre las esculturas que estamos presentando hoy, tenemos a Hércules con el león de Nemea, porque Hércules tuvo 2 episodios en su vida. Hércules se murió porque, perdón, no quiero ser machista, pero la mujer embromando tanto con que él le sea fiel, tú ves, Ay, con la Dios fidelidad. mío. El centauro rapta a la mujer, a Deyanira. Y Hércules, que hay un río de por medio, no le da tiempo a rescatarla porque le iba a violar. Entonces toma una flecha y clava la hidra para sacar veneno. Y era un hombre fuertísimo. Hércules era hijo de Zeus, claro, era un dioscuro, hijo de Dios, claro, y seres humanos. Y Hércules era el dios de la fuerza. Que más correctamente es Heracles. Entonces él le lanza una flecha y ya agonizando el centauro tiene la maldad de decirle a Deyanira: mira, te voy a decir un secreto. El centauro era un personaje antropomórfico, mitad animal, mitad ser humano. Mi sangre, si tú se la untas, si se la untan a Hércules, te será fiel toda la vida, porque él tendía a ser infiel. Y ella le cree. Entonces en una le pone a él una camisa ensangrentada del centauro y lo que hace es que lo envenena. Y ella cayó en y un gancho. Si tú hubiera sido ella, ¿no se lo hubiera puesto? Sí, bueno, pero, oye, sí. Esa no te la habías preguntado, Gamal. No. ¿Qué tú crees? Es un enemigo que lo está diciendo. Entonces, él venció al centauro, venció al león de Nemea. O sea, son las hazañas de Hércules que eran extraordinarias. Mira, hay una obra de Maderno que es impresionante. Un cardenal encontró, señores, yo no quiero parecer escéptico, pues no sé si, yo no estaba ahí, quiero decirle. Un cardenal dice que encontró el cuerpo de Santa Cecilia, que por un error de traducción es la matrona de la música, ella existió. Santa Cecilia era una noble que se convierte al cristianismo, una mártir de la nobleza, y es condenada a muerte y se le corta la cabeza. Dice el cardenal, eso fue en el siglo II después de Cristo, dice el cardenal que en el siglo XVI, o sea, pasaron ya, óyeme, 14 siglos, wow, él encontró el cuerpo, wow, de Cecilia y estaba intacto. O sea, no, yo no quiero poder, okay, porque Maderno dice que él nunca la vio, sino que el cardenal se la describió. Y esa obra es una cosa sobrecogedora. Ella está como con un turbante, con la cabeza volteada, se ve la cortadura, y las manos señalan el 1 y el 3. O sea, 3 personas y un solo Dios, como testificando, sí, de su fe, sí, cristiana. Sí, sí. O sea, la creencia en la Trinidad. Sí. Y es una obra sobrecogedora, sí, de Santa Cecilia, que por un error, dicen que ella fue muerta con instrumentos musicales en tortura, y que ella estaba cantando en ese momento. Himnos cristianos. Lo de cantar puede ser verdad, lo otro no, lo otro fue un error de traducción. Y hoy en día que hay una orquesta que se llamaba Santa Cecilia. Sí, claro. La patrona, claro, la matrona de la música. O sea que es en honor a esto, a que Santa Cecilia fue muerta por y Maderno la representa. Musicales. Wow. Entonces esta fue inerte, esta fue la una representa obra como de en su tumba, de Maderno, Stefano Maderno. Preciosa. Italiano, sí. Preciosa. Otra cosa que podemos destacar es, uno habla de Gian Lorenzo Bernini, pero su padre fue un gran escultor, Pietro Bernini. Entonces a Pietro Bernini lo comisionan a Nápoles para un trabajo y conoce a una señora, se casa con ella y va a tener creo que 15 hijos. Uno de ellos fue Gian Lorenzo. Pero Gian Lorenzo, no necesariamente los hijos tienen que seguir el camino de los padres. Él se admiraba a su padre, él lo veía de escultor, y desde jovencito, el cardenal Borghese, cuando lo ve, dice: oye, ¿qué talento tiene ese niño? De hecho, vamos a ver aquí, primero Pietro fue que hizo, cuando uno va a Roma, hay una plaza de España,
preciosa esa plaza, que tiene una fuente. En Roma hay eso pasa con la Fontana de Trevi. Sí. En Roma, donde terminan los acueductos, debe haber una fuente, es una creencia. La fuente que le daba el agua a la Plaza España es la que se llama Aqua Virgine, el agua de la Virgen. No por la Virgen María, sino porque unos soldados sedientos a punto de morir, se le aparece una jovencita virgen y le dice, yo estoy segura que allí hay un manantial, y había un manantial. Ese acueducto le llama Agua Virgine, que es el que riega la Fontana di Trevi, porque que es barroca también, Sí, como sí, cultura sí, y todo. claro. ¿Por qué di Trevi? Sí. Probablemente porque hay 3 vías. Si tú estás en la Fontana, Sí, tú ves sí, que hay 3 claro. calles, Sí. trivium, Que convergen. 3 vías Sí, que convergen sí. ahí, que uno se sorprende con la Fontana porque tú esperas como que tú vas a llegar de una avenida y te vas a encontrar con la Fontana y es como de callejones que tú Sí, llegas. señor, sí. En Roma Entonces, todo es así, en Roma todo es como confuso. él incluso. hizo la famosa Fuente de la Barcaza. Esa se la encarga a la familia Barberini porque el Papa Urbano VIII era de esa familia poderosa. Y tú vas a ver que en esa barcaza hay abejas y símbolos así, porque el escudo Barberini tiene 3 abejas. ¿Por qué él hizo una barcaza? Porque el agua llegaba cansada a la Plaza España ya. Entonces él ideó un barco en escultura, es fantástico. Es que la proa y la popa son idénticas, entonces la fuente, el agua está por debajo del nivel de la calle. Era la única manera de hacerlo. Y entonces él hunde un poco la barcaza más. Ese es un sitio obligado para visitar la Plaza España, que hay una escalinata que parece la que sube Rocky en la película, es difícil para arriba, pero la Plaza España es preciosa y ese es un trabajo de Pietro Bernini y más, mira, una belleza eso de noche. Y él hace otra obra interesantísima, que es el sátiro con la pantera tomando de la uva. Los sátiros eran unos personajes también antropomorfos, aunque él no lo hace así, que tenían cuerpo de carnero y cabeza humana y tenía hasta cuernos y todo. Entonces aparece una pantera debajo. En esa obra él le pide a su hijo Bernini, Gian Lorenzo, que lo ayude. Y ahí empieza Gian Lorenzo a desarrollarse y será el más grande del barroco. O sea que indudablemente Lorenzo Bernini siguió el camino de su padre y fue su inspiración y fue quien lo entrenó. Y aunque nació en Nápoles, se desarrolló en Florencia. Sí, sí. Bueno, vámonos a la pausa entonces y seguimos. En Roma, perdón. Y seguimos con estos escultores romanos y ya haremos otro programa para los españoles y los franceses. No se vayan. Perfecto. La Junta Central Electoral agradece a los ciudadanos y ciudadanas que cumplieron con su deber y obtuvieron su nueva cédula de identidad y electoral, contribuyendo a hacer exitoso este proceso. Si aún no la has renovado, te invitamos a visitar de lunes a viernes en horario regular nuestros centros de cedulación en el país y en el exterior. Más información en las redes sociales y en nuestra página web. Renovando tu cédula, contribuyes a fortalecer la identidad nacional y nuestra democracia. Y ahora puedes obtenerla mucho más fácil, rápido y gratis. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Bueno, seguimos aquí con los escultores barrocos, hablamos de Bernini. Gamal, debajo de la cúpula de San Pedro de Roma, vemos también que hay como un elemento escultórico que hizo Bernini, como arquitectónico me refiero. Sí, y escultórico, las dos cosas. Pero Ajá. mira, es interesante esa observación tuya, porque la cúpula que hace Miguel Ángel, que es la copia de la de Brunelleschi en Florencia, de Sí. Santa María del Fiore, Sí. es rabiosamente clásica. Y debajo hay un elemento que es anticlásico hasta lo último, debajo de la misma cúpula, que yo creo pasarlo con el baldaquino, por lo cual la catedral de Santo Domingo, porque las catedrales están medidas en el Vaticano, en San Pedro, en la Basílica de San Pedro, hasta donde llega esta y esta. La nuestra no se ve porque creo que coincide. Sí. Ese baldaquino, la palabra baldaquino viene de Bagdad. Bagdad, baldaquino, como baldac, porque es un cambio en el idioma, una transmigración. ¿Pero qué significa? El baldaquino es como si tú llevar en el desierto una tienda de campaña, solo que está fundida en bronce entera, con ángeles, hay un esqueleto encima que representa la muerte del Papa, bueno. Y tiene 4 columnas salomónicas. ¿Qué es una columna salomónica? Bueno, se decía que las columnas del templo de Salomón eran trenzadas o enroscadas.
Sí. Entonces, esa columna salomónica en bronce es impresionante. Impresionante. Lo que hace Bernini, contratado por el cardenal Borghese, es algo impactante. Ahora, de Bernini hay mucho que hablar. Una de sus obras más famosas, quizás la más conocida, es La Fuente de los Cuatro Ríos, que está en la Piazza Navona. Les voy a corregir un error, que tú vas a Roma, por ejemplo, siempre hay unos libritos que venden en la calle, y muchísimos libros dicen, porque él representó el Ganges, el Nilo, el Río de la Plata y el Danubio. Los cuatro ríos impactantes. El Río de la Plata es el río más ancho del mundo. Sí. Hay un espacio que tiene más de 200 kilómetros. Pero es interesante que meta un río latinoamericano que separa Uruguay de Argentina. Y son cuatro personajes frente a la fuente de los cuatro ríos, que en el medio hay un obelisco egipcio. Bernini es un personaje que está así. Y muchísimos libros, y lo dicen allá también los guías y eso, era porque la iglesia del frente la hizo un enemigo, que fue Francesco Borromini, su discípulo, que acabó odiándolo. Sí. Hubo una rivalidad tremenda. Y dice que era diciendo, me va a caer el edificio arriba porque está mal hecho. Eso no es verdad. O de ser verdad es que él sabía que lo iba a construir. Porque la iglesia de Santa Agnese o Santa Inés se hace unos años después de la fuente. Entonces no tiene sentido. Claro. Es interesante que el río Nilo aparece vendado, los ojos, porque Bernini da a entender que no se sabía dónde nacía el Nilo. Recuerden, señores, no había GPS, por Dios, no había el conocimiento geográfico que tenemos hoy, pero la fuente de los cuatro ríos en la Plaza Navona, esa plaza italiana, yo me quedo con la Plaza San Marco de Venecia, que creo que es la plaza más hermosa del mundo. Para mí, eso es hiperbólico, es pero es lo que yo creo. Y la obra cumbre de Gian Lorenzo Bernini es el éxtasis de Santa Teresa. Teresa de Ávila, aquella mística que tuvo una experiencia que ella cuenta, ella la escribió, que se le aparece un ángel con una flecha como de fuego que clava la clava a ella, y ella lo siente físicamente y se llena de amor por Dios. Y él lo interpreta. Impresionante. Bellísimo. Ella está en éxtasis. Sí. Cuando Stendhal vio esa obra, sufrió una conmoción tal que llegó a determinar una patología que hay del arte, que es el síndrome de Stendhal. Es que una persona se conmueve físicamente con una obra de arte. Y él se conmovió, o sea, como se conmueve en una canción, esto ya... Claro, lo que voy a decir ahora no es verdad, pero este baturro que va a Madrid y se enamora de la Cibele en una canción A la sombra de un león, sí. Y de aquí, oye, sí. Y fue al Corte Inglés, se robó un anillo y le pidió matrimonio. Sí. Fíjate el contagio de esa canción. Esa canción está muy bien escrita. No, es preciosa y tiene un ritmo. Porque lo que sorprende es que el taxista al final, cuando agarran los loqueros, se llevan al tipo con problemas, dice que él jura que vio a la Cibele llorar. O sea, qué bello eso, porque él describe cómo se contagió este tipo de esa impresión con la Cibele, que es una escultura en Madrid fantástica. Entonces, el éxtasis de Santa Teresa, que fue la que dijo, vivo sin vivir en mí, tan alta vida espero, que muero porque no muero, ay que larga es esta vida, qué duro estos destierros, esta cárcel y estos cierros en que mi alma está metida, si solo esperar la partida me causa un dolor tan fiero, que muero porque no muero. Ella empezó a sentir un deseo de morir como los místicos, porque era también neoplatónica. Oye, y Bernini, porque Bernini la pone que está flotando a Teresa de Ávila, increíble. También se le llama transverberación, que es el acto, eso es algo muy católico, que los santos que sentían que eran físicamente heridos de Dios, pero de amor. Un amor que dolía y era bueno a la vez. Es una... Sí, interesante. No sé si como un estigma, no sé cómo definirlo, porque no... Otra obra fantástica es El rapto de Proserpina de Bernini. Quiero avanzar rápido, porque quiero que vamos a la Fontana di Trevi. El rapto de Proserpina, que es el mejor rapto de Proserpina que existe, pero ya hablamos del tema de cómo Plutón se la quiere llevar a Proserpina y ella le grita a su madre. Proserpina era, señores, todo es mentira, Proserpina era, eso es mitología, era hija de Ceres, de donde viene la palabra cereal, porque Ceres era la diosa que hacía abundar la tierra. Entonces, al final llegaron a un acuerdo cuando la rapta con Júpiter, de que Plutón, el dios de los infiernos, que andaba con el perro Cerbero en el Hades, la tiene por unos meses y por otros meses ella regresa. Ella regresa en la primavera, por eso nacen las flores, porque su madre está tan contenta. Muy bonito, muy bonito. La Fontana de Trevi, que dice que si usted echa una moneda la primera vez que va, claro, vuelve a Roma. Sí. En la segunda,
se consigue un enamorado. Eso Creo no que en me la lo sabía. sí, y en la tercera creo que se casa. Yo lo recuerdo No porque se aquí 3 veces. una buena amiga, no voy a decir su nombre, claro, que ojalá me esté viendo. Yo di una charla y dije eso. Y dije, Gama, La Fontana es un fraude. Yo he ido 3 veces a Roma y no encuentro marido por parte. O sea, yo me reí muchísimo con ella. Que ahí también es el agua de la Virgen la que llega al acueducto. Ya no. Lo fue hasta hace unos años. Ya, señores, ya es un agua que se recicla. Claro. Miren, no lo van a querer. Ahí se tiran tantas monedas que al año se recogen como 500,000 euros. Digo, son mucho dinero. Señores, 25 millones de pesos de esa fuente, que se utiliza en la misma fuente. Y es fantástico. O sea que no fue mala la idea No, de esta bulto. historia. Y hay una escena inmortal. Anita Ekberg murió el año pasado. No quiero decir en televisión, pero le decían con otra palabra los senos de toda Suecia, porque era muy desarrollada. Y ella hace una escena con Marcello Mastroianni, que era un galán, en el año 60, en una película de Fellini, La Dolce Vita. Esa escena es inmortal en el cine. Ella es sueca, claro, y le habla en inglés. Cuando le dice, Marcello, come here, que tampoco lo pronuncia bien, y se mete en la fuente a caminar, y él la ve y dice, ¿pero qué loca? Y dice, está bien, yo voy, le dice en italiano. Pero cuando él entra, esa mujer parecía una diosa, era muy hermosa. Él se queda mirando y le pone la mano como idolatrando una estatua. Y hasta le dice en italiano, pero ¿y quién eres tú? O sea, una cosa que es una escena Preciosa. bellísima. Era lo que era ese cine de antes, que yo no sé, yo estoy quedado, pero yo lo extraño. Entonces la escultura que aparece, eso se le encargó a Bernini, pero él hizo el plan, pero no ejecutó nada. Y después se buscó a Nicola Salvi, que no ganó el concurso, pero le dieron la obra, que tampoco la vio completamente terminada. Y detrás está el Palacio Poli. Hay una escultura de la muchacha esta de la leyenda del Aqua Virgine, y aparece Neptuno en una carroza en forma de concha, con 2 tritones que lo van llevando, y lo que aran la carroza son 4 hipocampos, o sea, caballos de mar. La Fontana es un sitio romántico, inclusive. Yo recuerdo que fui con él y mi hermano, que bajó el nivel él, porque llegamos como a las 1 de la mañana y dice, no, yo no me voy a contar sin ver la Fontana de Trevi, no la conozco. Entonces fuimos para allá, Pina estaba allá, por cierto, y compramos un vino, pero que lo que había eran vasos plásticos. Digo, Eric, que yo no puedo beber vino en vaso plástico, eso se pierde el flow, ¿entiendes? Pero la Fontana es maravillosa, preciosa. Pero te lo bebiste en la Fontana. Claro, claro. Y finalmente, miren, porque el tiempo es corto en televisión, hay un escultor italiano, Antonio Corradini, que le dicen el escultor de las veladas. Eso es algo conmovedor. Son mujeres con velo en la cara, pero es mármol, es mármol. Y tú ves a través del velo todos los detalles de ella. Hay un Cristo velado que él lo empezó, no lo terminó un ayudante, pero cuando Antonio Cánova, que fue un escultor extraordinario, lo vio, dijo, yo haría un trato con Dios de que me quite 10 años de vida por tener la capacidad de hacer esa escultura. Yo no puedo hacerla. Las veladas de Antonio Corradini. Mira, hay una velada. Alguna gente la ve erótica, pero porque los senos están muy marcados, pero tiene una historia. Había un señor muy rico llamado Raimondo de Sangrio, que su madre muere cuando él tiene 1 año, y él se pregunta por qué no pudo conocer a su madre. Y es un velo buscando la verdad. Eso es una cosa impresionante. De hecho, él le pone muchas rosas sin abrir. O sea, mi madre no tuvo, claro. No es justo, porque ese botón de rosa no se abrió, porque la vida le concedió tan pocos años. Señor, el tiempo ha pasado volando y faltan muchos escultores. Podemos en otro programa ver los franceses y los españoles. Sí, vamos a hacer la semana que viene otro programa con los franceses y los españoles, escultores barrocos, pero hemos visto aquí lo principal, hemos visto a Bernini y a Corradini, que son los principales, y además como esa esencia del movimiento barroco, que claro, ya tenía la escuela todo el conocimiento del Renacimiento. Hay que dar un viaje a la Fontana, señores, por si acaso. Sí, por si acaso, a las mujeres que andan buscando marido, ¿verdad? Si están en olla, así resuelvan. Sí, con 3 monedas, pero les va a salir un poco caro. No, son 3 viajes. Por eso, son 3 viajes, va a salir un poquito caro. Pero claro, ¿cuántas turistas no se habrán animado con esta fábula y quizás con esta esperanza también? A ver que nos llamen las que sí han conseguido marido después de ir 3 veces a Roma y lanzar sus monedas así
hacia atrás, en la Fontana de Trevi, ¿verdad, Gamal? Claro. Señores, buenas noches, hasta mañana. Buenas noches.